Hola, ¿cómo están exploradores? Espero tengan muy buen día. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es la Iglesia Católica. Tocaremos varios puntos, desde lo bueno hasta lo que no es tan bueno. Obviamente cabe recalcar que solamente lo tocaremos por la superficie, así es que solamente va a ser para que tengan un atisbo de lo que es la Iglesia Católica y lo que ha hecho en el mundo. Así que quédate, que se va a poner interesante. Así que comencemos. Antes que nada, permítanme decirles que este es el primer video de una serie de videos que tengo planeados. Estos videos tendrán como tema principal la historia de la religión. Veremos su fundación y en qué consiste cada una. Obviamente será un pequeño vistazo, ya que cada religión tiene historias tan enriquecedoras pero también muy extensas, así que solo haremos una ojeada rápida. De esta manera caminaremos por las calles oscuras de la historia de cada una y sus avenidas llenas de datos curiosos. La Iglesia Católica, como todas las religiones, surgen para resolver muchos de los problemas de la humanidad y dar una explicación de muchas dudas que en su tiempo no fueron respondidas. Era imposible de demostrar o proponer ese tipo de cuestionamientos, y surgió la religión para responder este tipo de preguntas. Pese a que la Iglesia Católica no es la primera religión que existió en el mundo, sí es la que cuenta con un amplio bagaje cultural y de feligreses, ya que son alrededor de 1.300 millones de creyentes de la fe católica. El cristianismo tiene sus orígenes históricos en el fracaso de las revueltas esclavistas que precedieron a la centralización y consolidación del Imperio Romano, tras superar una era de profunda convulsión social y política. Como consecuencia de su expansión, surge a partir del siglo I o II de nuestra era, y es difícil de determinar la fecha exacta, ya que involucran muchas cosas, desde textos que surgen a destiempo o que en sí han sido manipulados por la misma Iglesia Católica para poder encajar dentro de su historia. Sin embargo, tomaremos como cierto la suposición de que el fundador fue Pedro, esto para fines prácticos. El catolicismo se esparció rápidamente entre la sociedad romana, primero tocando la parte de la clase baja, y así subió peldaños, hasta lograr ser una dura competencia en el Imperio Romano. Dicho sea de paso, este se vio favorecido, como lo mencionamos, por los movimientos políticos y de desigualdad de la época, ya que lo que proponía la Iglesia Católica era el trato igualitario, que poco a poco agradaba más a la Roma, hasta que finalmente el emperador Constantino, ante la necesidad de regenerar las bases sociales en el siglo IV, eleva al cristianismo al rango de religión oficial, terminando de sentar las bases de la actual Iglesia Católica, Apostólica y Romana, poniendo fin a la división que existía en la Iglesia. Entramos en este tramo a uno de los peores periodos de la historia, pues la Iglesia Católica, pese a ser impulsora en un inicio de la igualdad entre personas, terminó cediendo terreno a la creencia de que el conocimiento era un privilegio y solo algunos podrían disfrutar de él, cerrando la posibilidad de expandir el conocimiento. La Iglesia Católica solo compartía su amplia colección de escritos entre sus círculos cerrados. Por ello, muchos filósofos y pensadores de la época resultan ser católicos, ya que la mayoría de los escritos, valga la redundancia, estaban escritos en latín, ya que ellos dominaban las fuentes del conocimiento durante mucho tiempo, y aquellos que les hacían frente terminaban acusados de herejía y posteriormente eran víctimas de tortura con los instrumentos más atroces jamás inventados, pudiendo enumerar el aplastacabezas, la horquilla del hereje y la rueda de despedazar, entre otros. Después de este periodo siguió un periodo de ilustración. Sin embargo, para lograrse este periodo, que comprende desde el siglo XVIII y un poquito más atrás, ya que muchos influyó el robo de textos protegidos por la misma Iglesia, y el escribir textos a un lenguaje vulgar, que en sí lo que se le conocía como lenguaje vulgar era el idioma que se hablaba en la época.
Posteriormente, la Iglesia Católica fue expandiéndose a través de los años por medio de conquistas, obligando a los conquistados en abandonar sus religiones para posicionar así el catolicismo. Un ejemplo muy claro fue cuando llegaron al continente americano, donde los métodos variaron desde el destruir templos y usar esas mismas piedras para crear iglesias hasta introducir los mismos dioses paganos dentro de sus mismas iglesias. Ahora sí vamos a la parte de las curiosidades. La primera curiosidad es la papisa Juana. La leyenda de la papisa Juana trata acerca de una mujer que habría ejercido el papado católico ocultando su verdadero sexo. El pontificado de la papisa se suele situar entre el 855 y el 857. Es decir, el que según la lista oficial de los papas corresponde a Benedicto III. En el momento de la usurpación de Anastasio el Bibliotecario, unas versiones afirman que el propio Benedicto III fue la mujer disfrazada. Otros dicen que el periodo fue de entre el 872 y el 882. Segundo dato curioso. Los papas visten de blanco desde que Pío V fue elegido pontífice y decidió mantener su hábito de dominico blanco, en vez de la túnica púrpura que solía llevar los pontífices hasta entonces. Desde ese año, 1556, los papas han llevado túnica blanca hasta nuestros días. Tercer dato curioso. En honor a San Óscar Romero, obispo mártir de San Salvador, la NASA puso nombre a un asteroide que está a 400 millones de kilómetros del planeta Tierra. Cuarto dato curioso. Cuando se habla de San Francisco de Asís, a muchas personas les viene a la mente el hecho de que él es amigo de la naturaleza y de los animales. Tal vez relativamente pocos sepan que San Francisco de Asís es patrón de la ecología, declarado oficialmente por el Papa Juan Pablo II. El día 29 de noviembre de 1979. Quinto dato curioso. Por primera vez en 95 años, los católicos en San Petersburgo pudieron participar en la procesión del Corpus Christi, que tuvo lugar el 2 de junio de 2013. La procesión con el Santísimo Sacramento recorrió 3 kilómetros de la ciudad. La última procesión del Corpus Christi en Rusia se había celebrado en 1918. Tras la revolución bolchevique, ya que se prohibieron las manifestaciones religiosas. Y se puso punto final a una larga tradición común de las iglesias de Oriente y Occidente. El veto obligaba a los católicos a celebrar las procesiones dentro de las iglesias y en ningún caso por las calles. Sexto dato curioso. ¿Sabías que la Iglesia Católica dedica cada día de la semana a una determinada devoción? Por ejemplo, lunes, Alma del Purgatorio; martes, Santos Ángeles Custodios; miércoles, San José; jueves, Sagrada Eucaristía; viernes, la Pasión del Señor; sábado, Santísima Virgen María; y domingo, Santísima Trinidad. Séptimo dato curioso. ¿Sabías que en la restauración del cuadro La Última Cena de Leonardo da Vinci participaron 100 personas que emplearon unas 50,000 horas cada una? Esta obra de arte, concluida en 1498, mide 8.8 metros y se encuentra en el refectorio de la iglesia de Santa María del Grazie, en Milán. El trabajo costó más de $15 millones y demandó 21 años de labor. Octavo dato. La palabra papa proviene de una orden de Urbano II en 1098, donde se dice que servirá para designar a todos los pontífices, ya que reúne las iniciales de Pedro, apóstol, pontífice y Augusto. Noveno dato curioso. Cuando se inauguró el primer cable submarino entre Inglaterra y América, la reina Victoria envió el primer mensaje con estas palabras: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Entraremos en este apartado a lo que son los milagros. Los milagros son eventos que rayan en lo imposible y que siempre están conectados a la presencia divina. También veremos los milagros más curiosos.
Para esto entraremos con lo que sería la imagen a la que se le adjudica milagros. Sería la Virgen de Lourdes. Su primer milagro que se reportó fue el lunes 1 de marzo. Este milagro consiste en que una señora que acudió a la gruta donde se encontraba la Virgen de Lourdes tenía un brazo roto. Sin embargo, al entrar en contacto con el agua de la fuente que se encontraba en ese lugar, este brazo volvió a tener movilidad. Sea cierto o sea falso, depende de la fe y la creencia que cada quien tenga. Segundo milagro de la imagen de la Virgen de Lourdes. Este milagro se registró el miércoles 7 de abril. Consiste en que una señora llamada Bernardita sostiene en la mano una vela encendida. En este caso, en la iglesia católica, estas velas se le conocen como cirios. Y en un cierto momento la llama toca su mano. De esta manera todos creen que esta mujer quemaría su mano, pero no. Y este hecho fue constatado por el médico, el doctor Dousus. Ahora pasaremos con otro milagro. Este milagro fue propiciado por el Papa Juan Pablo II. A la persona que se le realizó el milagro fue a la señorita Marie-Simone Pierre, una monja francesa, que indica que al pedirle al Papa Juan Pablo II que le sanara de mal de Parkinson, de manera muy ferviente, ésta se curó de este mal. Este milagro producido por el Papa Juan Pablo II consiste precisamente en que la señorita Floribet Mora tenía o padecía de lo que es un aneurisma cerebral. Los médicos ya le habían dado la mala noticia de que este no podría revertirse. Sin embargo, en el día que Papa Juan Pablo II fue beatificado, lo que fue Floribet junto con sus parientes o sus familiares rezaron fervientemente al Papa Juan Pablo II precisamente para que éste les ayudara. En este caso, pues sí, les ayudó, les hizo el milagrito de disolver el coágulo, o al menos eso es lo que se cree o lo que se piensa. Bueno, pues es hora de pasar a la parte final del video, las conclusiones de lo que podemos rescatar de lo que es el tema de la Iglesia Católica. Al final podemos ver cómo es que la religión católica está repleta de curiosidades y de matices, pero sin duda, como muchas religiones, pretende unificar al ser humano. Por ello debemos entender que pese a su oscuro pasado y aún más negro presente, manchado precisamente por la corrupción que se ha dado actualmente o que se desprende de la misma religión, sus verdaderos representantes no son los papas, obispos ni sacerdotes, son cada uno de sus seguidores, son ellos los que transmiten el mensaje de esperanza por cada acto de bondad que ellos realizan. Porque al final no te juzgarán por quien sigues, sino por lo que hiciste según las creencias católicas. Así que sigue tu fe, mas no a tus líderes. Y así es como terminamos este pequeño video. Sé que no les hace mucha justicia a la Iglesia Católica, ya que pasa por alto muchas de su historia. Sin embargo, más adelante, si quieren, podemos ahondar más a fondo, hacer una temática especial de videos acerca del catolicismo, pero esto es simplemente para que tengamos, como decía en el principio, un atisbo de lo que era la religión católica. Por mi parte sería todo. Me despido, yo soy Dragok. Que tengan un buen día y una buena vida. Hasta pronto.